Gracias a todos los que se han quedado hasta aquí, porque yo sé que están cansados. Créanme, nosotros los que predicamos también estamos cansados, pero yo tengo la responsabilidad de predicar un tema extremadamente importante en esta última sesión, así que le estoy rogando al Señor que me dé la gracia de predicar y a ustedes la gracia de escuchar. Así que vamos a orar una vez más. Padre, muchísimas gracias por lo que tú nos has dado hasta aquí en esta conferencia. Podemos decir que hasta aquí nos has ayudado, pero ahora necesitamos, oh Señor, en este último tramo, la gracia de tu Espíritu para poder predicar. Ayúdanos a pesar de nuestro cansancio, a pesar de todo el cúmulo de información al que hemos estado expuesto en este fin de semana. Y háblanos, oh Señor, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, en esta última sesión de la conferencia, no estaba planificado que yo predicara de último, pero por diversas razones pasó así. Y lo veo como algo del Señor, porque yo voy a predicar de uno de esos primos lejanos de la Reforma, de los que casi nunca se habla en las iglesias en el día de hoy. Y es irónico que eso sea así. Primero porque este tema es central en el Evangelio, como yo espero demostrar en esta tarde. De hecho, si nosotros no entendemos el tema que yo voy a exponer, nuestro entendimiento del Evangelio es defectuoso. Yo no digo que no entendamos el Evangelio, pero será defectuoso. Así que es irónico que este tema casi nunca se toque en las iglesias. Pero no solamente porque es el centro del Evangelio, estamos celebrando la Reforma y esta doctrina es central en los reformadores y especialmente en Juan Calvino. Me refiero a la doctrina bíblica de la unión con Cristo. La unión con Cristo. John Murray, que es un gran teólogo norteamericano del siglo XX, ya fallecido, dice que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y Arthur Pink, también muy conocido, dijo enfáticamente: el tema de la unión espiritual con Cristo es el más importante, es el más profundo y es el más bendecido de todos los presentados en las Sagradas Escrituras. Esas son palabras mayores. Y sin embargo, dice él, no hay otro tema que sea tan descuidado en nuestros días. Ahora, antes de pasar a explicar en qué consiste nuestra unión con Cristo y ver algunas de las implicaciones que tiene esa unión, es importante aclarar que aquí estamos hablando de una doctrina bíblica que la misma Escritura señala como un misterio. Un misterio. De hecho, se habla de la unión mística con Cristo. No porque sea algo místico en el sentido en el que nosotros entendemos la palabra misticismo. Es místico porque no hay absolutamente nada con lo que nosotros podamos hacer una completa analogía en las cosas creadas en este mundo. Esto es algo que escapa a nuestro entendimiento. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 31, Pablo cita las palabras del Génesis: dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. E inmediatamente añade en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio. El texto griego dice, esto es un mega misterio. Esto es un mega misterio. El hecho de que la unidad del hombre y la mujer en el matrimonio no es más que una representación, es un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia. Y escribiendo a los colosenses, Pablo les dice en el capítulo 1 que Dios le encomendó a él la tarea de predicar su palabra. Y luego especifica el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo dice, Dios quiso revelarnos este misterio. O sea que Dios quiere que nosotros conozcamos esta doctrina hasta donde la revelación bíblica y nuestro propio entendimiento lo permita. La palabra misterio en el Nuevo Testamento se usa para señalar una verdad que no habría podido ser conocida a menos que Dios la revelara. Y en este caso se trata de una realidad que nosotros nunca vamos a poder entender del todo, pero que Dios quiere que nosotros la conozcamos hasta cierto punto. Por eso alguien decía que hay una gran diferencia entre un misterio y un enigma. La unión con Cristo no es un enigma, es un misterio. Un enigma es algo que no puede ser descifrado. Un enigma es una pared que no podemos penetrar de ninguna manera. Pero un misterio es como un océano insondable. Podemos sumergirnos en él, pero nunca llegaremos a tocar fondo. Y la unión del creyente con Cristo es un misterio. Es un océano en el que cada creyente debe sumergirse hasta donde sus pulmones espirituales se lo permitan. Porque esta es una doctrina central de nuestra salvación. Esta es una doctrina central de la vida práctica. Y eso es lo que yo quiero que hagamos en esta última sesión de esta conferencia. Yo los invito a sumergirnos en esta doctrina oceánica de las Escrituras. Esa es mi invitación. Con el propósito de que podamos tener un mejor entendimiento de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Veamos en primer lugar la centralidad de nuestra unión con Cristo. La centralidad de nuestra unión con Cristo. Si tú estás leyendo un libro y hay una frase o hay una idea que se repite constantemente en ese libro, casi en cada página, seguramente tú vas a llegar a la conclusión de que esa idea es central en el pensamiento de su autor. Bueno, cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que una y otra vez en el Nuevo Testamento se nos habla de la unión con Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió 13 cartas, excluyendo, ¿verdad?, la carta a los hebreos, porque no estamos seguros de quién es el autor humano de la carta a los hebreos, pero las 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, si tú las sumas en tu Biblia, te vas a dar cuenta que ocupan unas 100 páginas de una versión cualquiera de las Escrituras, un total de 87 capítulos. Sin embargo, expresiones como en Cristo, en Él, refiriéndose a Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, aparecen 164 veces en los escritos de Pablo. Y unas 26 veces más en los escritos de Juan. Así que es evidente, hermanos, que esta doctrina ocupa un lugar central en la salvación, como dice John Murray. El Nuevo Testamento describe a los creyentes como aquellos que han sido elegidos y predestinados en Cristo. Efesios capítulo 1. Llamados en Cristo, regenerados en Cristo, justificados, santificados y glorificados en Cristo. En otras palabras, todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente por el hecho de estar unidos a Él por la fe. Es de su plenitud que tomamos todos gracia sobre gracia, dice en Juan capítulo 1 versículo 16. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Juan capítulo 15, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es la piedra angular, nosotros somos el edificio. Él es el esposo, nosotros somos la esposa. Como bien señala Juan Calvino en sus instituciones, para ser beneficiarios de los bienes del Hijo, tenemos que ser de Él. Él debe habitar en nosotros. Nada de lo que Él posee es nuestro mientras no seamos uno con Él.
Así que mientras el catolicismo medieval veía la gracia como algo que se infunde en el creyente a través de los sacramentos del bautismo, como hemos visto ya, los reformadores y especialmente Calvino veían la gracia como Cristo mismo que nos une a Él por su Espíritu por medio de la fe. Cristo mismo. De manera, mis hermanos, que la salvación consiste en estar en Cristo. Es estar unidos a Cristo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 20, mas por Él, hablando de Dios el Padre, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos nada de qué gloriarnos en nosotros mismos en lo que respecta a la salvación, porque es por causa del Padre que nosotros estamos en Cristo. Y es por el hecho de estar en Cristo que nosotros gozamos de todas las bendiciones del Padre. Otra vez, dice Juan Calvino, nuestro Dios nos ofrece por medio de Cristo, en lugar de miseria, la felicidad, en lugar de pobreza, la abundancia, y nos abre en Él todos sus tesoros y todas sus riquezas espirituales y celestiales, para que nuestra fe contemple a este Hijo bien amado, que nuestra atención se fije en Él y que nuestra esperanza repose en Él. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 3 al 4, que Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Es por causa de nuestra unión con Cristo que nosotros vamos a compartir su gloria cuando Él se manifieste en gloria. Ahora, yo sé que todo este lenguaje es muy extraño para nosotros. ¿Cómo es eso de que los creyentes están en Cristo? Y de que todo lo suyo viene a ser nuestro por causa de nuestra unión con Él. Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la centralidad de nuestra unión con Cristo. Veamos ahora en segundo lugar el significado de esa unión. El significado de esa unión. Por supuesto, recuerden que es un misterio. Si yo tengo éxito explicando el misterio, destruyo el misterio. Y si no tengo éxito, destruyo la explicación. Así que estoy en un dilema. Nosotros nunca vamos a poder entender completamente este concepto. Así que no te frustres cuando haya cosas que tú no entiendas. Si te sirve de algo, yo tampoco. Ni nadie. Este concepto es muy elevado, al menos no de este lado de la eternidad. Sin embargo, Dios es tan condescendiente, Dios es tan bueno, que Él usa diversas ilustraciones que nos ayudan a entender esta doctrina hasta cierto punto. Y una de ellas es la doctrina del matrimonio, que es la que Pablo usa en el texto de Efesios 5 que yo citaba en la introducción. Efesios capítulo 5, luego de Pablo decir: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ustedes conocen el pasaje. Escuchen lo que dice Pablo a partir del versículo 28. Y de paso, maridos, escuchen bien. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es importante señalar aquí que ese como no es comparativo, es explicativo en el griego. Es decir, él no está diciendo: ama a tu esposa de la misma manera en que tú amas a tu cuerpo. No. Lo que Pablo está diciendo es: ama a tu esposa porque ella es tu cuerpo. Es una explicación. O sea que si tú le desgracias a la vida a tu mujer, te le estás desgraciando a ti mismo. Ámala como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, dice Pablo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo
y de la iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando un hombre y una mujer unen sus vidas a través del vínculo matrimonial? Bueno, la Biblia dice que vienen a ser una sola carne, a tal punto que en algunas culturas como República Dominicana, y sé que aquí también en los Estados Unidos, la mujer toma el apellido de su esposo. Eso no quiere decir que dejan de ser dos individuos distintos. Noten que el texto no dice que vendrán a ser una sola persona. No, dice que vendrán a ser una sola carne. Son dos personas que se unen a través del vínculo matrimonial. Tan pronto nosotros firmamos el acta matrimonial, nuestras vidas quedaron unidas de tal manera la una con la otra, tanto en sentido legal como en sentido práctico, que desde hace 35 años mi esposa es Gloria de Michelén. Exactamente. Esa unión no depende de cómo nos sintamos el uno con el otro. Esa unión depende del pacto que nosotros hicimos delante de Dios y delante de los hombres. Si dos esposos se llevan bien, como debería ser, ellos van a demostrar esa unidad en una forma tangible. Pero si en algún momento esa relación llegara a enfriarse, ¿saben qué? Como quiera siguen siendo uno. Porque eso no depende de nuestras emociones. Y eso es exactamente lo que ocurre con el creyente y el Señor Jesucristo. En el momento en que un pecador se arrepiente y cree únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados, su vida queda unida a la de Él con un vínculo que nada ni nadie puede separar. James Montgomery Boyce, que fue pastor en la iglesia donde Julio predicó, yo no sé si James Montgomery Boyce estaba ahí ese día. Un gran predicador del siglo XX, de la Tenth Presbyterian Church en Pensilvania. Usando esta ilustración del matrimonio, dice James Montgomery Boyce, nosotros podemos decir que antes de creer en Cristo, ese creyente era señorita pecadora. Y si quieren el nombre completo, señorita pecadora depravada merecedora del infierno. Pero una vez esta persona se convierte, ahora es señora de Cristo. Cambió el estatus de señorita pecadora a señora cristiana. Y aunque nuestra comunión con Cristo puede fluctuar, y de hecho fluctúa, no es verdad que nosotros siempre estamos acá arriba. La vida cristiana es fluctuante muchas veces. La unión con Cristo nunca cambia. La comunión puede fluctuar, no la unión. La unión es la base de la comunión, pero no son la misma cosa. Porque tenemos unión con Cristo, podemos tener comunión con Cristo. La comunión puede fluctuar, la unión nunca. La unión nunca. Es lo que dice Pablo al final en el texto que citó Oscar en su predica, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Es por causa de esa unión matrimonial que nuestro novio y esposo fiel se hizo cargo de toda nuestra deuda con la justicia de Dios al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, concediéndonos al mismo tiempo su justicia perfecta por medio de la fe. Los reformadores se referían a esta realidad como un glorioso intercambio. Y Lutero le llamaba un trueque gozoso. Un gozoso trueque le llamaba a Lutero. Él se hace cargo de todas nuestras deudas, nosotros disfrutamos de toda su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Notaron esa frase, verdad? Justicia de Dios en Él.
en Él, por estar unidos a Él. Y otra vez, hermano, yo sé que este lenguaje es extraño porque ni el pecado ni la justicia son cosas tangibles. O sea, no es como darte una camisa o no es como hacer una transferencia entre cuentas. O sea, ¿cómo puede suceder eso de que nosotros le damos a Él nuestro pecado y Él nos da su justicia? ¿Cómo ocurre este glorioso intercambio? Bueno, al quedar unidos a Cristo, como el hombre y la mujer se unen a través del vínculo matrimonial, nuestras deudas pasaron a ser suyas. Y Él murió por cada una de ellas en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo su justicia ahora viene a ser nuestra por causa de nuestra unión con Él. Lutero lo explica de esta manera en una carta que él escribió a los nobles en Alemania en el año 1520. Él explica: Cristo es Dios y hombre, pero jamás ha cometido pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente en virtud del anillo de bodas, es como si Cristo mismo hubiera cometido pecado, de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en Él, porque no hay pecado que sea capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Y más adelante, Lutero añade: ¿no es acaso alegre negocio que Jesucristo, el novio rico, noble y bueno, se despose con una insignificante ramera, pobre, despreciable y mala, sacándola así de todo mal y adornándola con toda clase de bienes? Ya no es posible que el alma sea condenada por sus pecados, dice Lutero, porque Él los hizo suyos en la cruz del Calvario y allí pagó por todos ellos en nuestro lugar. Cristo se casó con una ramera, despreciable y mala, para hacernos su reina. Y es verdad que a veces no nos comportamos como reina, pero esa es la obra santificadora que Cristo está haciendo según Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Cristo nos está hermoseando para el día de las bodas. Ahora, esta ilustración del matrimonio tiene sus limitaciones. Ninguna ilustración puede ilustrar esto completamente. Porque no podemos reducir nuestra unión con Cristo a un asunto meramente legal. Aunque esto escapa por completo a nuestro entendimiento, es tal la unión del creyente con Cristo que en varios pasajes del Nuevo Testamento se nos dice que nosotros morimos con Él en la cruz. Nosotros resucitamos con Él, ascendimos con Él y ya estamos sentados a la diestra del Padre. Ahora, eso es un problema, hermanos, porque todo eso ocurrió hace 2000 años. ¿Cómo es posible que los creyentes hayamos pasado por esas experiencias juntamente con Cristo? Bueno, Pablo responde en parte esta pregunta en el capítulo 1 de su carta a los Efesios a partir del versículo 3. Noten lo que dice Pablo en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, según la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí hay muchas cosas y yo me voy el lunes. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre nos escogió
en Cristo. Ahora, creo que Noé fue que mencionó esto muy de pasada y quiero retomar esto para darle un poquito más de importancia en tu sermón de hace un rato. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que Dios no funciona en el tiempo como tú y yo, pero tenemos que meter a Dios en el tiempo para poder entenderlo. En la eternidad pasada, Dios el Padre te escogió, me escogió en el pacto de la redención que hizo el Padre con el Hijo para darnos a Él, a ti y a mí como un regalo. Antes de tú y yo nacer, Dios el Padre te regaló a Cristo. Él te escogió para que tú seas el regalo de Jesús. Por eso es que Cristo dice en Juan capítulo 10, hablando acerca dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio. Y luego en Juan capítulo 17, en la famosa oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo orando por sus discípulos, dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. ¡Wow! ¿Y qué importancia tengo yo para que Dios el Padre me vea a mí como un regalo a su Hijo? Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo no sé lo que hacen los arminianos con ese texto. Yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que me diste. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que tú me diste. Ahora, ¿qué es lo que implica esta elección? Bueno, implica que Dios el Padre te escogió a ti y a mí por nombre, con nombre y apellido. Te regaló a Cristo en la eternidad para que Él fuera tu representante, para que Él fuera tu cabeza federal. Porque cuando tú naciste representado por Adán. Tú naciste representado por Adán en el momento de nacer. El pecado de Adán en el huerto del Edén no solo lo afectó a él como individuo, no, todos los seres humanos por causa de la caída compartimos su estatus de pecador y heredamos su inclinación pecaminosa. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si Donald Trump, vuestro actual presidente, le declara la guerra a otra nación? ¿Saben lo que pasaría? Que todos los que son norteamericanos en este salón están en guerra con esa nación. Porque él no lo hizo como individuo. Él lo hizo como presidente de la república y como tal él te representa a ti. ¿Estés tú de acuerdo o no? Él te representa. Cuando Adán se rebeló contra Dios, Él era nuestro representante. Por eso la Biblia dice que todos estábamos en Adán cuando Él pecó, porque Él era nuestra cabeza, Él era nuestro representante. Pero gloria al Señor, esa no es toda la historia. Fue también como nuestro representante que Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos hace 2000 años. Y por lo tanto, en cierto modo, nosotros estábamos en Él cuando eso pasó. En cierto modo, porque en otro modo no lo estábamos, y yo voy a mostrar eso ahora. Pero en cierto modo nosotros estábamos en Él. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, y no voy a leer el texto completo, lo pueden leer después a partir del versículo 12. Este es un pasaje central del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5. De hecho hay un teólogo que escribió una teología sistemática hace muchos años, y él decía, tú puedes saber si un pastor o un teólogo es un buen teólogo si su Nuevo Testamento griego se abre solo en Romanos 5.
O sea, este pasaje es tan importante que si tú pones el Nuevo Testamento griego y sabes Romanos 5, es un buen teólogo. Dice Pablo, ahora está todo el mundo haciendo a su Biblia. Dice Pablo en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. De una forma que nosotros no podemos explicar, en el momento en que Cristo nos une consigo mismo por medio de la fe, y eso ocurre en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es más que Cristo mismo sumergiéndonos en su Espíritu soberanamente para que nosotros seamos un cuerpo con Él. Y de esa manera todos nosotros compartimos esa experiencia juntamente con Cristo. Es lo que dice Pablo otra vez en Efesios capítulo 2, antes de decir por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el apóstol Pablo, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo eso pasó en unión con Cristo. Por supuesto, todos esos beneficios vinieron a ser nuestros en la realidad en el momento de creer. Y lo sabemos porque en ese mismo capítulo más abajo, Pablo dice en el versículo 11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y Pablo aclara, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea que es obvio que hubo un cambio al momento de creer. Sin embargo, Pablo ya ha dicho que en la eternidad pasada fuimos escogidos en Cristo. El Padre ya nos veía en Cristo antes de la fundación del mundo, porque ya nos había elegido para que Él fuera nuestro representante. En la mente de Dios, Cristo estaba clavado en la cruz y entre el cuerpo de Cristo y la cruz estabas tú. En la mente del Padre. Por eso es que en Hebreos capítulo 12 dice que fue por el gozo puesto delante de Él que Cristo sufrió la cruz. ¿Y cuál es ese gozo? En Tito dice que Dios, que no miente, prometió vida eterna a los que creen en Cristo. ¿Y quién le prometió eso? Bueno, yo creo que se lo prometió a Cristo. Le dijo, tú no vas a morir en vano, porque yo te voy a regalar a los creyentes, a fulano, a fulano, a fulano, con nombre. Y dice que Cristo, por el gozo puesto delante de Él, por el gozo de ver tu salvación y la gloria de Dios a través de tu salvación, Él fue a la cruz con gozo. Con gozo. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Tú escuchaste eso? La gracia que nos fue dada. Esa gracia ya estaba ahí.
reservada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que dice Calvino, y perdóneme que esté citando a Calvino, pero eso es una celebración de la Reforma. Calvino dice en sus instituciones, y es un buen proyecto para leer este año, Calvino dice en sus instituciones, el evangelio no es otra cosa que Cristo revestido de su evangelio. El evangelio es Cristo. La buena noticia del evangelio no es que Dios anda por ahí regalando entradas gratis al cielo. No, mis hermanos, esa no es la buena noticia. La buena noticia es que Dios nos regala a Cristo. Esa es la buena noticia. Y es una buena noticia porque al tenerlo a Él, lo tenemos todo. Dios nos ha dado vida eterna, dice Juan, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta vida está en su Hijo. Ven, hermanos, por qué yo me sorprendo de verdad de que en las iglesias no se hable más de esta doctrina. Es irónico que no se predique más de la unión con Cristo. ¿Y cuáles son algunas de las implicaciones de esta unión del creyente con Cristo? Yo debo advertir que voy a tener que limitarme a algunas. Yo quisiera decir tantas cosas de este tema. De hecho, en nuestra iglesia acabo de predicar 2 sermones sobre este tema y no acabé. Así que déjenme citarles solamente algunas. ¿Cuáles son las implicaciones? Primero, es debido a nuestra unión con Cristo que somos justificados, como decíamos ya. Es decir, es por causa de nuestra unión con Cristo que nosotros somos declarados justos en el tribunal de Dios por medio de la fe. Como dice Pablo en el texto que citamos hace un momento, en 2 Corintios 5:21, los creyentes fuimos hechos justicia de Dios. La única justicia que Dios acepta es la suya. Porque todas las demás no llenan la medida. Así que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y Pablo se está refiriendo aquí a todo su pedigrí de decencia y de religiosidad que él acaba de mencionar en los versículos anteriores. Dice Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, en Cristo, perdón, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, yo no quiero el día que yo me presente en el tribunal ir con mis propias justicias. Mira, padre, yo aquí no mentí, mira, yo aquí no miré a una mujer que no era mi esposa. Dice Pablo, yo no quiero llegar al tribunal de Cristo con mi propia justicia, porque no me van a aceptar. Yo quiero ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en Él. Mis hermanos, el creyente ya no tiene que andarse preguntando, ¿habré llegado a ser tan justo y tan bueno como para que Dios me acepte en su presencia? No, ya no más. La pregunta es, ¿qué tan bueno y justo es Cristo para que Dios lo acepte a Él y lo bendiga a Él? Porque mi vida está unida a la suya. Así que la bendición de Cristo es mi bendición. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez dice Calvino, su justicia entierra nuestros pecados. La salvación que Él consiguió deshace nuestra condenación. Y Él se coloca ante nosotros con su dignidad, de manera que ya no aparezca ante Dios nuestra indignidad.
Cuando yo me presento delante de Dios, lo que Él ve es la dignidad de Jesús. Queridos hermanos, para que Dios rechace a un creyente y le quite su salvación, tendría que quitársela a Cristo primero. Y eso no pasará ni en 1000 eternidades. Pero no solo fuimos justificados en Cristo, sino también adoptados en Él. Todo lo de Cristo viene a ser nuestro, ¿verdad? Y eso incluye la relación filial que Él tiene con el Padre. Eso fue lo que leímos hace un momento en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Dice que Él nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado. Los creyentes fuimos aceptados por Dios el Padre al estar unidos a aquel que es el amado de su alma. Cristo es el amado del Padre y nosotros estamos en el amado. Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 6 que por causa de esa filiación con el Padre que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Saben, mis hermanos, que la razón por la cual nosotros hablamos con Dios con la confianza con la que un hijo habla con su padre es porque el Espíritu del Hijo ha venido a morar en nuestros corazones y desde allí Él nos impulsa a clamar Abba Padre? Esa confianza que tú sientes es la obra del Espíritu de su Hijo que habita en ti. Pero nuestra unión con Cristo no solo es la base de nuestra justificación y de nuestra adopción, sino también de nuestra santificación. La realidad de haber muerto con Cristo y haber resucitado juntamente con Él es lo que nos permite andar en novedad de vida, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Mi hermano, ese viejo hombre dominado por el pecado, alguna gente dice el creyente es viejo y nuevo. Tenemos un viejo hombre, un nuevo hombre. No. Somos nuevos. El pecado mora todavía en nuestro corazón. Pero ese viejo hombre dominado por el pecado ya no existe, mi hermano. Ese viejo hombre dominado por el pecado fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es imposible que una persona tenga el Espíritu de Cristo morando permanentemente en él y que su vida siga siendo la misma. Eso no es posible. Al unir nuestras vidas a la suya, el Señor Jesucristo nos va transformando gradualmente de dentro hacia afuera para que nosotros seamos cada vez más semejantes a Él. ¿Cómo ocurre eso? Contemplando su gloria. 2 Corintios 3:18. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aparte del hecho de que saber que nuestra vida está unida a la de Cristo es un argumento bastante poderoso para movernos a la santidad. Piénsalo. Ese es el argumento que usa Pablo en el capítulo 6 de su carta a los Corintios para persuadirlos a guardarse del pecado sexual. ¿Qué le dice Pablo a los corintios? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, Pablo está diciendo, estás unido a Cristo y vas a unirte también a una ramera. Hermano, yo no conozco un argumento más poderoso para guardarse en pureza que esta bendita doctrina de nuestra unión con Cristo. Mi hermano, cuando un creyente peca, lo hace en unión con Cristo. Esa unión no entra en pausa. En ese momento, cuando tú estás viendo pornografía, tus ojos están tan unidos a Cristo como cuando estás leyendo tu Biblia.
Esto es serio. Nosotros somos un cuerpo con Él. De manera, mis hermanos, que nuestra unión con Cristo es la base de nuestra justificación, es la base de nuestra adopción, es la base de nuestra santificación, pero es también lo que nos asegura con toda certeza nuestra resurrección y nuestra glorificación. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, Cristo, la resurrección de Cristo son las primicias. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos de toda la cosecha. Bueno, Él es las primicias. ¿Y la cosecha? Nosotros. Todos nosotros. Nosotros vamos a resucitar, seguro que vamos a resucitar, porque nosotros estamos unidos a Él y Él resucitó. Miren qué argumento más simple. Podemos estar absolutamente seguros que cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3. Aleluya. Porque ni la muerte puede quebrantar nuestra unión con Cristo. Es por eso que Pablo contempla nuestra glorificación como algo que ya pasó. Pablo dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya pasó. Si Dios el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para unir nuestras vidas a la de Cristo y transformarnos a su semejanza, podemos estar completamente seguros de que así será. Nuestra vida está unida indisolublemente al Cristo que reina en gloria y está sentado a la diestra del Padre, así que tú puedes estar absolutamente seguro de que tú vas a compartir con Él esa gloria. Amén. En conclusión, mis hermanos, lo que yo he tratado de explicar en este mensaje, pudiéramos resumirlo en las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 11. Cristo es el todo en todos. Él es el todo. Recuerda lo que decíamos en un sermón anterior, la salvación no consiste en obtener algo que Dios nos da por causa de Cristo, no. La salvación es tener a Cristo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tan consciente tú vives del hecho de que todas las bendiciones que el Padre derrama sobre ti vienen únicamente por causa de esa unión que tenemos con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué tanto te motiva a la gratitud, al gozo, el saber que tu vida está unida a la de Cristo de esa manera? ¿O qué tanto te impulsa a vivir en una deleitosa, gozosa y santa comunión con Él? Nosotros decíamos, la unión con Cristo es lo que permite la comunión con Cristo. Podemos tener comunión con Cristo porque estamos unidos a Cristo. Tú no tienes que salirlo a buscarlo a Tierra Santa. Aquí mismo, tú estás unido a Él. ¿Qué tanto tú dependes conscientemente de Cristo cada día? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Con cuánta frecuencia tú conversas con Cristo y acudes a Él para que te dé de su gracia? Mis hermanos, ese es el Cristo que decidió dejar su trono de gloria y compartir nuestra humanidad para poder obedecer completamente la ley de Dios en nuestro lugar. Él decidió hacer eso por ti. Él es el Cristo que calmó la tempestad en el mar de Galilea.
Y yo no quiero espiritualizar las escrituras, pero tal vez tú estás metido en una tempestad ahora mismo. Es diferente atravesar una tormenta sabiendo que tu vida está unida a la de ese Cristo que es capaz de calmar la tempestad. Ese Cristo fue el que resucitó a la hija de Jairo. Y me enternece tanto ese pasaje porque dice que él se la devolvió a su padre. ¿Qué nota, verdad? Él no solamente es todopoderoso, Él es tierno. Él es tierno, Él es compasivo. Ese es el Cristo que voluntariamente fue a la cruz para recibir una descarga de odio por parte de una humanidad caída. Y por si todo eso fuera poco, después recibir sobre sí la ira justa de Dios por causa de nuestros pecados. O sea, Cristo vino y le dijo: Padre, yo quiero que tú me trates como todos esos mentirosos, fornicarios, adúlteros, codiciosos, envidiosos, pedófilos, pornógrafos, adictos a la pornografía, adictos a las drogas. Yo quiero que tú me trates como todos esos individuos a quienes yo vine a salvar. Aleluya. Descarga sobre mí la ira que tus elegidos merecen. Yo la voy a soportar en la cruz. Yo me voy a tomar esa copa hasta la última gota. Ese es el Cristo al que tú estás unido. Es ese Cristo el que tuvo de acuerdo con el Padre en unir su vida a la nuestra, desde la eternidad y hasta la eternidad, para que podamos disfrutar de una deleitosa y gozosa comunión con el Dios Trino. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Los discípulos estaban tristes porque el Señor se va, y Cristo le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero ¿saben qué? En lo que ustedes llegan al cielo, he aquí mi promesa: yo voy a traer al cielo a tu corazón, porque el Padre y yo vendremos a morar en ti. En lo que llegas al cielo, yo te voy a traer el cielo. ¿Saben qué, mis amados hermanos? La comunión que Cristo tiene con nosotros es más estrecha que la que Él tiene con los ángeles. Eso es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Él dice: Él no socorrió a los ángeles, no. Él socorrió a la descendencia de Abraham. Él se hizo hombre para poder socorrer a los hombres. La unión que disfrutan los creyentes con Cristo no la tienen los ángeles. Y les voy a decir algo todavía más sorprendente: la comunión que nosotros disfrutamos con Cristo ahora es mejor que la que tenían los apóstoles cuando Él estaba aquí. Ese es el tema, uno de los temas principales del discurso del aposento alto. Cristo le dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el espíritu mío no va a venir a ustedes. Algunos de ustedes, mostrando, yo supongo, ¿verdad?, su cariño, porque nosotros no somos nada, pero nos muestran su afecto y hacen una fila para querer saludar a uno. ¿Ustedes se imaginan si Cristo no se hubiera ido y se hubiera quedado en cuerpo aquí? ¿Tú no lo verías nunca? No llegaríamos a Él. Tú, coge un número, el 1.400.000. Tú no lo verías nunca. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque si yo no me fuera, el espíritu mío no vendría a vosotros, pero si yo me fuere, os lo enviaré. Ahora Cristo mora en ti. Tú no tienes que ir a Tierra Santa a verlo.
Mi amado hermano, cuán a menudo tú le expresas al Señor tu alabanza, tu gratitud por todas las bendiciones que el Padre te da por causa de Él, incluyendo la bendición de su perdón cuando pecamos, incluyendo esa bendición. Qué bueno es recordar, ¿verdad?, que nuestra salvación no depende de nuestro desempeño, sino del suyo. Y que su bendita sangre continúa limpiándonos de todo pecado cuando nosotros venimos de nuevo en arrepentimiento y fe. ¿Saben que esa realidad no nos lleva, no, al verdadero creyente, no lo lleva a tomar su pecado con ligereza? No, no de ninguna manera. Eso nos motiva a seguir corriendo la carrera con confianza. Mi hermano, no dejes de predicarte el evangelio, este evangelio, todos los días. No dejes de predicarte este evangelio. Recuérdate a ti mismo todos los días. No preocupe por eso. Recuérdense todos los días las riquezas de la gloria de este misterio. Recuérdatelo. Tú necesitas recordarlo. Por eso yo quise predicar este sermón aquí. Recuerda las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque solo así podrás seguir luchando la batalla de la fe hasta que llegues sano y salvo a la presencia de tu Señor. Y como decía en el sermón de esta mañana, puede ser que haya alguien aquí que no esté en Cristo. Puede ser. Y yo quiero recordarte una vez más que todo lo que tú necesitas para ser aceptado delante de Dios es apropiarte de Cristo por medio de la fe, confiando únicamente en su justicia perfecta, en su muerte en la cruz para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Tus buenas obras, mi amigo, no serán aceptadas cuando tengas que comparecer ante su tribunal, porque esa moneda no circula en el reino de los cielos. La moneda de tus buenas obras no circulan en el reino de los cielos, no se aceptan. Eso es dinero de monopolio para Dios. La única justicia que Dios acepta es la suya. Y Él te la da por gracia. Cuando tú confías únicamente en Cristo. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh, que el Señor bendiga su palabra que hemos oído en este fin de semana. Oh, que salgamos de aquí con un profundo anhelo de vivir únicamente para nuestro precioso Salvador. No, nosotros no queremos que tú salgas de aquí admirando a Lutero o admirando a Calvino. Son hombres dignos de admiración en muchos sentidos humanos. Pero el más admirable es aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Él prometió antes de irse: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Padre, ¿quién entiende esto? Y no me refiero a lo complicado de la doctrina, no, me refiero a lo que podemos entender de tu amor. Porque ¿cómo podemos entender que tú amaras tanto a personas como nosotros? Oh, gracias, Señor, por nuestro precioso Salvador. Gracias por Cristo. Ayúdanos, bendito Rey, a vivir solo para Él. Bendice a estos amados hermanos aquí en Houston, a los que vinieron de otros lugares. Bendice cada iglesia aquí representada. Oh Señor, que sean iglesias fieles, que prediquen
este precioso evangelio y solo este precioso evangelio hasta que Cristo vuelva. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias en Cristo. Amén.